expectativas turísticas de este verano 2022 no se están cumpliendo, al menos no se están cumpliendo porque el sector turístico, pero sobre todo el sector oficial, patronato, también el gobierno de Canarias esperaban casi un lleno completo en las islas. Al menos en la isla de Lanzarote, la verdad es que la ocupación ahora mismo en estos momentos no sobrepasa el 75%, que para esta fecha no es un dato muy bueno. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Dene, buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge. Vamos a hablar también a don Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, Manolo. Bueno, por cierto, don Pedro, que allí se inauguraba el sábado, finalmente, por fin, lo digo porque usted lo venía solicitando desde hacía mucho tiempo, el bar del almacén, el restaurante bar del almacén. Fue duro lo del viernes porque eso de inaugurarse el sábado, cuando se inauguró el viernes. Ah, fue el viernes, ¿verdad? Sí, Fue el viernes sí, por la estuvo tarde. bastante animado. Estuvo, la verdad, que bastante animado. La verdad que había mucha gente, Manolo, que quería recuperar ese espacio que se había perdido durante 3 años. Sí, efectivamente, Dos ya años. tuvimos la posibilidad el viernes de verlo en directo desde aquí, desde esta televisión, y ya lo decíamos, que se echaba de menos el ambiente singular que tiene el almacén y lo que ha representado en la historia de ocio y también cultural de Lanzarote. Ha sido un éxito esa inauguración, ahora hay que ver si realmente se consolida como una oferta estable a lo largo del tiempo con la oferta variada que hay ahora en Lanzarote. Sí, bueno, yo estuve solamente un rato, en torno a las 7 de la tarde, y estaba ya, bueno, estaba lleno, de hecho ya era complicado entrar en el almacén, ¿no? Estuvo lleno prácticamente toda la tarde y parte de la noche. Y estaba la gente fuera en lo que es la calle, que yo creo que esa calle habría que, al menos cuando, no los días normales, pero al menos me están comentando que hay un proyecto, que no sería mala idea, por parte del Cabildo de Lanzarote, no sé si de acuerdo con Arrecife, imagino que sí, para peatonalizar toda esa zona, desde el almacén hasta la calle de La Porra. Sí, de todas maneras, mira, evidentemente tendrán que ponerse Esta es la calle de La Porra, ¿no? Si no me sí, equivoco. Sí, La Porra es la que pasa por el lateral y llega hasta mucho más para allá, ¿no? Y atraviesa, ¿no?, esa calle que después va al parque. El parque del almacén, desde este grupo de gobierno, del actual grupo de gobierno, y creo que incluso del anterior, no lo sé, no lo aseguraría, siempre se ha mirado con la posibilidad de hacer una especie de terraza de este centro, ¿no?, del almacén. Una terraza en el porque parque, no tiene, en el aparcamiento de esa plaza, el antiguo aparcamiento de esa plaza, que no tiene mucha utilidad, pero sí es verdad que en este momento choca con la ordenanza. En Arrecife, la verdad es que yo no sé qué lumbrera se suele tener siempre por aquí, porque a día de hoy, la ordenanza prohíbe poner una terraza siempre y cuando hay una separación de una calle en medio. Es algo inaudito porque, hombre, no hace falta ir a la península. En Gran Canaria mismo, los locales que pueden estar en torno a una plaza, si tienes que cruzar una calle, pues cruzas la calle, se habilita una zona para poner los utensilios que no tengan que estar atravesando cada 2 por 3, pero sí es verdad que hay posibilidades. Yo creo que de todas maneras sería un acierto la posibilidad de peatonalizar todo eso, o como mínimo hacer tráfico restringido. Y solo dejar a los, digamos, en este caso, personas residentes de la zona que puedan atravesar esa zona. Pero eso es un proyecto, me lo comentaban precisamente ayer no, el viernes por la tarde, cuando estábamos en plena fiesta de la inauguración del Hombre, bar, si te acuerdas, es que estaba todavía bien la cosa, ¿no? Yo estaba perfecto, don Pedro. No, por eso le digo. Bueno, vamos a hablar en esto, mala noticia, entre comillas, y es que siguen llegando pateras, 101 inmigrantes desembarcados, 104 desembarcaban, en este caso lo estamos viendo en este momento, hace escasamente 3-4 horas, por el muelle comercial o el viejo muelle de Arrecife. En este caso, Manolo, pues más de lo mismo, ya prácticamente no es noticia. Y lo único cierto es que esto parece que no va a tener fin, ¿no? En primer lugar, hay que matizar que realmente las pateras no llegaron a Lanzarote, sino que fueron rescatados a unas 60 millas. Que son bastante dentro, distancia. por eso le digo que es bastante lejos de donde fueron recogidas, y las trajeron al puerto de
de Arrecife, con lo que pues evidentemente han llegado los inmigrantes aquí, pero no han tenido que llegar en las pateras hasta nuestra isla. Y se dijo además que fue una operación realmente complicada el recuperarlos de las pateras e incorporarlos al barco de salvamar, porque estaba el mar la mar realmente mal. No cambia, es verdad, se sigue manteniendo esa sintonía. Cuando parece que el mar presenta posibilidades de navegación, pues las pateras aprovechan la oportunidad y se vienen para acá. Parecía que con ese acuerdo entre Marruecos y España se iban a espaciar, pero realmente no tenemos un dato claro que nos confirme esa tendencia. Ellos están llegando también por Fuerteventura. Y que todavía no sabemos en qué consiste el acuerdo, ¿no? Bueno. Se puede intuir, pero conocerse no se sabe. Se dio a conocer a través de un tuit, ¿no? Así que... Luego también el fin de semana 2 accidentes al menos que sepamos nosotros. Uno fue por la carretera que va de San Bartolomé a Mosaga, creo que con algún herido, pero sin nadie de gravedad. Y otro que también se salió, en este caso por la vía de Mazdache, que son vías, no, Manolo, que tú conoces muy bien, que hay que estar muy atento porque en cualquier momento te puede despistar y salirte, ¿no? Hombre, evidentemente hay que estar atento siempre que uno va al volante, porque cualquier volantazo nos puede llevar a un accidente, o sea, que no nos despistemos y venga un coche por cualquier lado. Pero sí es verdad que en aquellas vías estrechas, como son las de estos pueblos, que son muchos de ellos caminos rurales asfaltados, pues corres ese riesgo, aunque al más mínimo despiste te vea fuera de la vía. Bueno, en el informativo pueden ver precisamente esos accidentes de tráfico en la isla de Lanzarote. Y lo que comentaba al principio, el verano turístico, Manolo, pues realmente he hablado con 3, 4 personas relacionadas con el sector turístico, hotelero, y no están nada contentos como ha empezado este mes de julio, ¿eh? Las ocupaciones medias pueden estar en torno al 70-75%. Las expectativas quizás fueron exageradas, las que se realizó desde el sector turístico, porque incluso el propio Gobierno de Canarias, ayer, creo que era ayer o antes de ayer, el presidente del Gobierno de Canarias decía que venía un verano fantástico. A lo mejor en otra isla lo será, en Lanzarote al menos las expectativas son mucho más bajas de las que se esperaban. Tienen una especial gratificación nuestros políticos y polimakers de agradarse a sí mismos y en el afán de echarse flores por los éxitos sociales o en este caso económicos, exagerar los datos, y después son los primeros sorprendidos, angustiados, porque la realidad no se adapta a sus expectativas. Sí es verdad que a principios de año parecía que la cosa iba a ir muy bien, pero han pasado hechos que han hecho que las previsiones no se ajusten a aquellas iniciales. La guerra de Ucrania, la alta inflación, esa incertidumbre que está en todo el mundo, pero que está muy instalada en Europa, de donde vienen nuestros principales visitantes, está haciendo que empecemos a temer. Y también es verdad que desde el año 18 para adelante nos hemos visto gratamente sorprendidos con los resultados finales con respecto a las previsiones de ocupación turística, porque hay una importante contratación cada vez mayor que se hace a última hora, que angustia al sector, porque evidentemente trabajas con una plantilla muy grande, con unos costes muy grandes, y hasta último momento no sabes exactamente qué ocupación vas a tener. Bueno, precisamente hemos hablado con 2 directores, aunque para hacer esta noticia se ha cotejado la opinión de varios más, pero los que han salido son el director del Hotel Farione, del nuevo Hotel Farione, y también del renovado Arrecife Gran Hotel. El Gobierno de Canarias sigue hablando de un gran verano turístico para las islas e incluso en Lanzarote el propio consejero delegado de los centros turísticos aventuraba buenas expectativas de ocupación hace unos días. Creo que rozaremos más del 95% de ocupación en este verano y eso creo que es positivo después de estos años tan complicados que hemos pasado, ¿no? Y también es positivo, y es la tendencia o lo que nosotros estamos percibiendo en la isla, que es un turismo que gasta, ¿no? Es decir, está llegando un turismo que le gusta salir, que le gusta disfrutar de los espacios,
números. En cambio, la realidad demuestra que Lanzarote no empieza con buen pie el mes de julio, con ocupaciones medias por debajo del 75%. Así lo reconocían dos directores de dos hoteles de 5 estrellas, como Íñigo Martínez del Hotel Fariones y David Ayala del Arrecife Gran Hotel, quienes coinciden en que no se han cumplido con las expectativas. Después de un primer trimestre en el que batimos récord después del efecto champán, pues en todos los mercados teníamos la esperanza de que el verano pues que fuese exactamente igual, y lo cierto es que está un poquito ralentizado. Sí que es cierto que el invierno continúa evolucionando adecuadamente, pero la segunda quincena de julio y agosto, pues bueno, de momento no las expectativas no se están cumpliendo. Tenemos expectativas de ocupaciones bastante más altas y precios más altos, pero no se está cumpliendo con nuestros deseos, todo lo contrario. Martínez achaca este retroceso y frena en las reservas a varias causas. Excesos que están sucediendo en todos los mercados, al final huelgas de TCPs, situación en los aeropuertos de Inglaterra, bueno, incertidumbre en cuanto a la inflación que hace poco publicaron. Entonces creo que continúa pues cierta inestabilidad y falta de confianza otra vez en qué es lo que va a pasar en los próximos meses para que la gente pues se anime a volver a viajar. A las que David Ayala añade otras. Consideramos que hay mucha inestabilidad en Europa, el precio de los carburantes, conectividad de vuelos, entonces creo que la gente el turista está esperando un poco última hora para poder hacer su reserva. Así todo, no se atreven a hablar mal del verano. Mal verano fue el verano del año pasado, en donde todos los establecimientos estaban cerrados y ya casi ningún turista podía viajar. Yo creo que al final esto forma parte de la recuperación. Factores, la guerra en Ucrania, como estábamos diciendo antes, pues las tarifas de combustibles continuarán afectando, pero yo creo que será un verano adecuado, un verano pues bueno para todos los establecimientos que los tengamos abiertos, que podamos continuar generando empleo, ofreciendo experiencias maravillosas en la isla, pero sí que es cierto que no va a ser como el esperado. Solo diremos más bien al final, porque después tenemos las posibilidades de manejar costes, de manejar un poco qué es lo que nunca queremos tocar, ¿no? Porque evidentemente esto merma un poco la calidad de los clientes, la calidad que recibe el cliente, y creo que Lanzarote se tiene que diferenciar porque cliente que pisa la isla, cliente que se tiene que ir muy satisfecho. Lo cierto y la realidad es que si no se produce un milagro y se empiezan a animar las reservas de última hora, no se va a cumplir con las expectativas de cerrar un mejor verano que en 2019 antes de la pandemia. De hecho, aunque hay hoteles más o menos llenos, a día de hoy la media no sobrepasa el 75% y algunos escasamente llegan al 60% de ocupación en los 3 meses de este verano turístico. Esa es la realidad, al menos la fotografía, Pedro, a día de hoy. Es decir, las expectativas que había en Fitur, por ejemplo, estábamos presentes en Lanzarote Televisión, las expectativas que allí se decían por parte del gobierno de Canarias es que iba a ser un verano incluso mejor que el año prepandémico, el año de 2019, el verano de 2019. Y por lo menos en la isla de Lanzarote no va a ser así, por desgracia. De todas maneras, no nos tiene que sorprender. A ver, el sector ya venía avisando que a no ser que hubiera un cambio de tendencia a la hora de los comportamientos, están viendo que por lo menos las reservas, a no ser que fuera por ese cambio de tendencia, de a lo mejor reservar a última hora, estaban viendo que los ritmos que estaban viviendo ellos en los establecimientos no era el mismo que iba anunciando el sector público, ¿no? Los representantes públicos con este optimismo, ¿no? que iban insuflando y que a lo mejor no se ajusta a la realidad. De todas maneras, yo creo que hay que ser optimista porque a pesar de estar escuchando este sobreoptimismo de los cargos públicos, sí es verdad que hemos tenido aquí a representantes del sector privado y aunque no haya esta ocupación tan exagerada, sí es verdad que está viniendo un turista de poder adquisitivo mucho mayor que la cantidad del que venía antes. Yo creo que una reflexión que hizo Íñigo, no sé si salió, pero que la pude escuchar, claro, hay que hacer un resumen, venía a decir que, hombre, que en comparación con el verano 2019 podemos estar peor, evidentemente, pero que el sector en general tiene que estar contento, Manolo, porque llevan 2 años prácticamente con veranos realmente malos y con inviernos peores. Hombre, está claro, no se puede. La prueba es que la comparación la estamos haciendo con el 2019, haciendo una laguna de estos 2 años, o sea, no admite comparación con estos 2 años de desazón, de actividad mínima. Lo que sí es verdad es que cuando se empieza a trabajar y se tiene unas expectativas y además se prepara
los alojamientos para recibir una ocupación que puede rozar el 90%, pues si no se llega a esas cifras, pues evidentemente causa malestar, porque los cálculos que hace una empresa están supeditados a esas expectativas de ingresos, si no los costes se van a comer todo lo que habíamos presupuestado. Bueno, efectivamente, una de las cuestiones que me comentaba Oderreco es que efectivamente es verdad que los precios de los hoteles han subido porque el coste... Una media de un 40% creo, me pareció escuchar. Pero también porque el coste de producción de ahora mismo de un hotel es mucho mayor por la inflación, normal, porque también han subido los salarios, con el tema del salario mínimo, en fin, toda la cadena esto va subiendo, entonces también suben los precios. ¿Y qué pasa? Que hay una encuesta ahora mismo en el mundo que dice que el 43% de los españoles, el 43% de los españoles han cambiado sus planes de vacaciones. Uno, cambiando de sitio, otro, ya decidiendo no viajar, y uno cogiendo pues lugares más baratos, más cercanos al punto donde reside, para abaratar o incluso reducir días de vacaciones. En medio de la pandemia, es verdad que en un primer momento, buscando sobre todo por esta incertidumbre que había, se buscaba mucho la seguridad sanitaria y ahí sí nos pudimos ver favorecidos. En otros aspectos, ahora ya que también duele mucho el dinero, lo que están buscando es abaratar los precios, ¿no? No tener que coger aviones que también han subido muchísimo. Efectivamente, también hay un reportaje en Lancelot Digital de hoy que habla de una media entre 300 y 350 viajar una persona peninsular a Lanzarote. Normalmente la media son 4 personas. A una familia, 4 personas, 350 euros, estamos hablando, si no me equivoco, de 1.400 euros. 1.400 euros, para que todo el mundo lo sepa, en Madrid se coge una familia de 4, se coge el coche, se va pues a Benidorm o a cualquier zona del Mediterráneo. Ahora lo que nos interesa es que suba mucho la gasolina, para que no cojan tanto pero coche. Bueno, pero no tanto que no suba el queroseno también. Pero me refiero que una semana allí pues se puede estar tranquilamente por 1.500 euros. Y claro, pues en un apartamento. Quiero decir con eso que eso está sin duda compitiendo con nosotros, y también está compitiendo, lo decía el director del Gran Hotel, el tema de que los destinos del Mediterráneo, que también están muy dañados por la pandemia, están con precios muy competitivos. Yo creo que es evidente que la situación actual tiene un impacto en las decisiones de consumo de las personas. Si hay una renta disponible menor, después de atender a las necesidades básicas, está claro que eso va a tener un impacto en el ocio y sobre todo en el paquete turístico. Eso yo creo que es evidente. Hay un empobrecimiento del consumidor y eso ¿a quién más le va a pesar? A aquellos destinos que más lejos están y que más costes tiene. Por ejemplo, no es solo lo que te cuesta el avión para venir a Canarias, es que tienes que ir a un aeropuerto, y el aeropuerto en sí ya conlleva el tenerte que desplazar de tu casa al aeropuerto, muy posiblemente en taxi, y del aeropuerto al alojamiento también en taxi. Claro, que quiero decir que son costes, y después comer en Lanzarote, hombre, no es que sea de lo más caro del mundo, pero si vas a un buen sitio, pues ya menos de los 40 euros prácticamente no te sale en ningún sitio comer una persona en Lanzarote, en un bar, digamos, bueno, ¿no? Para entenderlo todo. Bueno, por cierto, y esperemos que no se complique 40 euros es dinero, ¿eh? Bueno, 40 euros por persona es mucho dinero. Hombre, en un buen bar, digo. En los bares más normales puede salirte 20, 25. En Lanzarote yo creo que ya en la gran mayoría, si te pides una botellita de vino no te sale por debajo de 40. De 40 es imposible. Yo por lo menos a mí nunca me sale. A mí tampoco, no sé. Pero porque ustedes tienen el paladar bastante exquisito, a lo mejor hay otra gente. No, pues no te creas. Hombre, yo como de todo, como decía aquel. Mira, vamos. Pero hay el turismo también en muchas ocasiones busca menús, ¿no? Digo, menús, y sí, hay menús enfocados también al turismo. Evidentemente, el turismo, la mayoría del turista, efectivamente, van a restaurantes donde sale el tenedor a 25 o 20 euros. Pero yo estoy hablando de después algunos días de esas vacaciones sí te puedes. Yo creo que estoy hablando todo el mundo general. Del turismo, por ejemplo, de mayor, que es el que estamos intentando buscar, de mayor gasto, ¿no? Pero evidentemente que a este le afecta menos las crisis. El de mayor gasto es precisamente el que menos le afecta a las crisis. El que está afectando ahora
aunque afecta a todo, ¿no? Al final afecta a todo. Bueno, por cierto, lo de las mascarillas, sabe que en este caso la ministra de Sanidad, Manolo, está advirtiendo de la posibilidad, que se está reflexionando, de que pueda volver, y yo espero que no, las mascarillas a los interiores de los establecimientos. Yo creo que lo que se está viviendo en estos momentos es un repunte de los contagios previsible, en cuanto que nos hemos desprovisto de la gran mayoría de las protecciones que teníamos, y no solamente eso, sino que además hemos reforzado las actividades de aglomeraciones que antes estaban prohibidas. Todo eso conforma un cóctel en el que no es raro prever que vaya a haber una subida. En Lanzarote, por ejemplo, se está dando. Ya usted, raro es el día que no te viene alguien de tu entorno, que llevas un par de días sin ver, pues que ha tenido Sí, yo de hecho creo que ahora conozco a más gente que está con COVID que en plena pandemia, digamos, del Ómicron, que fue una pandemia importante. Es decir, sí, pero esa es la gran diferencia. Es que antes, cuando uno lo tenía, estaba mucho tiempo incluso sin que se le pudiera ver. Ahora lo tienen y a los 4 o 5 días se hacen el control y ya vuelven a estar en la calle. Además, ahora es mucho más fácil, porque por ejemplo, si usted hace una concentración de 10.000 personas y allí hay 2 o 3 personas con el virus, pues no sería raro que hubiese un par de decenas de personas contagiadas a los 4 o 5 días. Y la subvariante, que también es muy es muy contagiosa, ¿eh? muy contagiosa. La subvariante que hay ahora, de las 2 subvariantes que hay del Ómicron. Y en Lanzarote, por ejemplo, del viernes que había 17 ingresados, hemos pasado hoy a 24, lo que son 7 personas más. Es verdad que un 25% hay más. 20 ingresadas en la planta COVID, que son personas que vienen porque se han empeorado su estado o ya desde el inicio les ha dado fuerte, y sobre todo, y muy especialmente, personas mayores de 60 años. Hay una persona en la UCI que es con COVID, con lo que interpreto que no es que esté en la UCI por el agravamiento de la COVID, sino que vino con otra enfermedad. Que tiene una enfermedad para estar allí, y después hay 2 personas más en ginecología y otra en pediatría. Es decir, que en total ha aumentado los ingresos, pero es verdad que hoy, después lo verán en los informativos, el gerente, el director gerente, en este caso José Luis Aparicio, nos viene a decir que efectivamente no hay que alarmar, pero hay que estar atentos por si acaso. En cualquier caso, insisto, por suerte, y eso es lo que están diciendo las autoridades sanitarias, y es lo importante, Pedro, es que la situación de momento consideran que son los contagios, la mayor parte, es decir, más del 80% de los contagios son leves, es decir, que es como una gripe al uso, con fiebre en algunos casos, en otros sin siquiera fiebre, pero que efectivamente donde ahora está la cuestión es debatir primero, si después del verano se va a tener que acudir a la 4ª vacuna. ¿Y a quiénes hay que poner esa 4ª vacuna? Si solo a los vulnerables, como piensan de momento los epidemiólogos, es decir, solo a la gente vulnerable o mayores de edad, o a toda la población, don Pedro. Pues sí, la verdad que hay cierto debate que no se ponen ni de acuerdo ni los mismos epidemiólogos, ¿no? Que la verdad que hay ciertas dudas con respecto a las decisiones, es más, ni las autoridades, ¿no? Porque ¿cuántas versiones hemos escuchado de la ministra, que ha tenido incluso que salir a rectificar? A desmentirse a rectificar algunas de declaraciones. Hombre, yo creo que incluso dentro de la preocupación que puede producir esta situación, creo que hay que sentir un poco de suerte que esto se esté produciendo en verano, ¿no? Donde no hay este tipo de gripes que pueden confundir estas situaciones, que pueden agravar incluso, porque se parece mucho, ¿no?, los síntomas ahora de estas subvariantes de Omicron a unas gripes fuertes. Los síntomas, por lo menos la gente que conozco yo, me han dicho que es muy, muy, muy parecida. Y hombre, yo espero que esta 7ª ola, que ya se considera esta 7ª ola, pues pase ahora en verano con menos consecuencias, igual que pasaron en veranos anteriores, y espero que no volver. Yo por lo menos espero no volver a situaciones del pasado, que parece que sí es verdad que estamos olvidando, ¿no? Hay que tener un poquito de precaución, pero creo que no vamos a Yo creo que eso. lo que yo he oído, ¿no? A muchos es, si mientras los virus, o el virus no vaya peor en el sentido de que sea más grave, De la sintomatología. como era en la primera parte de
de la pandemia, que también es verdad que era por eso y también porque había menos vacunas, porque era todo, coincidía todo, ¿no? Y nos cogía de nuevo, tampoco se sabía qué tratamiento había que aplicar exactamente, todo coincidió. Preocupa mucho esas, creo que son 3,5 millones de personas que pueden tener que no estar vacunadas. Creo algo de eso, ¿no? El 20%, 15%. Sí, bueno, ¿no? lo que pasa es que ya los epidemiólogos dicen, los más progresistas dicen que eso ya tampoco importa mucho, porque está dentro de lo lógico, en el sentido de que esta gente se habrán contagiado, el que no está, se habrá contagiado por aquello del contagio rebaño, ¿no? De que se queda inmunizado, que al fin y al cabo es más o menos como tener la vacuna, cuando ya tenemos casi el 80%, creo que en Canarias, si no me equivoco, casi el 80% con las 3 dosis, ¿no? Sí, ese era el porcentaje, había bajado con respecto a los de menor edad y entre los de 20, 27 y 30 años también hubo un punto de inflexión y eso evidentemente tiene su trascendencia. Lo que sí es verdad es que se están reinfectando las personas que se han reinfectado no una, sino hasta 2 veces. Y 3. Y eso Y 3, yo conozco a algunos que se han reinfectado, entonces yo creo que a usted le encanta el COVID. O le encanta a él al COVID. Por eso les digo que hay que tener, O le encanta, mucho cuidado. Si no fuera porque lo conozco, le encanta no venir a trabajar. Le ha tocado en esta empresa, pero bueno. Y aquella no es el gente que no se ha vacunado debe tener en cuenta esa realidad. O sea, si se reinfectan aquellos que se han infectado y que además están vacunados, el riesgo de aquellas personas que o se han infectado una vez y no se han vacunado, o ni tan siquiera se han infectado ni vacunado, están corriendo un riesgo muy grande porque los vacunados tampoco le está sirviendo de protección porque son correas de transmisión. Si yo estoy vacunado pero me contagio, a mí no me pasa nada, pero transmito el virus, aquel que esté en mi casa o en mi entorno sin vacunar está corriendo importantes riesgos. Es que es verdad que una de las peores, de los que cuestionan más la vacuna, uno de los que tienen más razón para mí es que no hemos tenido la suerte de que esta vacuna no evite el contagio, porque otras muchas sí la evitan, pero en esta ocasión lo que te evita es los problemas que te genera a ti si coges la enfermedad, la gravedad de la enfermedad. Bueno, el paro sigue bajando en España, Pedro. Es verdad que se ha parado ese crecimiento de desempleo. Ya se ven las consecuencias de la inflación. Y ya se teme que lo peor es que está por venir. Es decir, pero así todo, todavía el mes de junio, que es el que se ha analizado, hemos mejorado las cifras de desempleo, hay menos desempleo, hay más apuntado en la seguridad social, hay más contratos fijos, aunque ahí hay una discusión que muchos de esos contratos fijos son fijos discontinuos, que también existe esa modalidad, es la única que existe, que se ha permitido, de que hay gente que se contrata por según qué sectores, donde no se van, no es que lo echen, sino simplemente van al paro un momento determinado, una serie de meses, y después, pero sigue siendo trabajador de esa empresa. Sí, o sea que no estás en la lista del paro. Efectivamente. Es una especie de ERTE, ¿no? Es una especie de ERTE o algo parecido a lo que conocimos en medio de la pandemia, ¿no? Esta modalidad nueva de contratación, que por cierto el Partido Popular ha dicho que si gobierna va a cambiar, va a sacar, lo primero que va a sacar es una reforma laboral. ¿La contrarreforma? Sí, una nueva reforma laboral. Bueno, eso se dice ahora. Y eso después... dijo ahora refiriéndose a estos datos, porque ayer es verdad que también sacaba, supongo que conocería estos datos por adelantado el presidente del gobierno, y decía que es verdad que se estaba notando un poco la ralentización, pero que si no se hubieran tomado las medidas que se tomó por parte de este gobierno, el paro hubiera sido mucho más elevado. Es más, o no se hubiera disminuido estas cifras de paro, porque es verdad que se crearon unos 30.000 empleos. Quiero recordar, en Canarias no sé la cifra, en Lanzarote creo que son 217 personas menos en paro, que hombre, por lo menos se va siguiendo la tendencia. Y a mí es una cifra que me gustaría conocer. Que otro mes de junio era cuando Lanzarote empezaban a hacer las contrataciones. Claro, porque estamos empezando la temporada de verano, por la temporada de verano, y esta vez por eso hay cierto temor de que haya una ralentización a la hora de la economía. Lo de conocer las cifras del paro de ese 2019 en junio. Creo que sería interesante, no las conozco. No, creo que estamos por debajo de 2000, incluso estamos rozando o estamos por debajo ya del paro en la pandemia, pero en cualquier caso
antes de la pandemia me refiero. En junio de 2019. Sí, pero en cualquier caso, Manolo, aquí el peligro donde está es que veníamos con un crecimiento importantísimo y es lógico hasta cierto punto que se esté ralentizando. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la inflación está subiendo y, por otra parte, se teme que con el tema de la guerra de Ucrania, pues se desvirtúe el mercado y se desvirtúe todo el tema del crecimiento y pueda haber un parón. Hombre, es evidente, o sea, no se puede estar creciendo al mismo ritmo que cuando se da un golpe de 0 a 10, por ejemplo, o se da un crecimiento de 10 a 15. A medida que se va estabilizando, que se va llegando al nivel, no natural, porque no hay nivel natural, pero sí el nivel normal de funcionamiento de un sector, pues evidentemente ahí ya se ralentizan las contrataciones. Que había posibilidades de un mayor crecimiento, sí, pero como hemos dicho también en muchas ocasiones, en el sector turístico sobre todo, cuando se llega a unos niveles en hoteles y demás, es mucho más difícil subir, claro, porque cuando usted ya tiene cubiertas todas las plazas, las tiene que tener cubiertas tanto para si vienen 10 como para si vienen 20, con lo que entre 10 y 20 pues no va a haber necesidad de nuevas contrataciones. Ese tipo de cosas van a darse. Y también es verdad que lo que hace 2 meses dábamos como positivo, ahora lo tenemos que entender también como variación en la realidad tradicional del mes. Y aquí ha habido una subida importante en abril, mucho mayor que en otros años. Lo lógico es que si eso se mantiene hasta junio, en junio ya tengas perfectamente equipados esos establecimientos y no necesites muchas más nuevas contrataciones. En efecto. Bueno, ahora se llama diferente, ahora me pareció ver el cartel Servicio Público de Empleo Estatal. Bueno, no sé. Pedro, por cierto, no sé si has visto un cartel que hay en el Cabildo de Lanzarote. Te lo digo porque hemos recibido un montón de WhatsApp, de amigos, de la Casa Amarilla. De la antigua Casa Amarilla, que era el antiguo Cabildo, donde estaba la sede del antiguo Cabildo de Lanzarote. Estamos viendo. Y esa foto, esa iluminación, pues ha sorprendido. Creen que es algo que va a estar ahí fijo y la gente se ha quejado porque esto es un BIC, es un bien de interés cultural. Y dice, hombre, el Cabildo que tanto problemas nos pone al resto de los ciudadanos con nuestras casas, si están bajo la influencia de un BIC o están en zona protegida. En cambio, son los primeros que se ponen carteles que chocan, ¿no? con el... Bueno, parece como dicen, no, es que parece una discoteca. Bueno, esto es el anuncio, Pedro, de una exposición que están haciendo, no sé si son la gente de la formación profesional. Por los colores parece los colores del arcoíris. La verdad es que hoy pasé por ahí, pero no me fijé en el cartel. La verdad es que no me fijé. A mí me llama más la atención, pues, seguramente no estaba encendido, me llama más la atención la Casa Amarilla, después de haberla reformado y haberla restaurado no hace mucho tiempo, que ya esté vendada, ¿no? Sí. Porque está vendada. Sí, está vendada. Lo estamos viendo ahí porque... Se están cayendo otra vez. Están cayéndose y no hay repuestos para eso. No hay, o lo han encargado y lo están terminando. Por eso que no hay ahora. No hay ahora. No sé si están tardando mucho en hacerlo. Y para que no se pierda y para que no se caiga, con el consiguiente peligro que tiene, pues se han vendado, textualmente vendado la Casa Amarilla. Pero no lo sé, de verdad que no lo sé, pero sí es verdad que son en muchas ocasiones exquisitos en algunos aspectos con la conservación del patrimonio, o que eso sí se puede ser, ¿eh? Yo creo que no está mal ser exquisito, pero sí es verdad que hay que entender también la idiosincrasia y también las necesidades y las situaciones de muchos ciudadanos y de muchos empresarios en la isla de Lanzarote, que eso yo creo que es lo que algunas veces se echa de menos por parte de ese servicio de patrimonio. Sinceramente creo que esto efectivamente, más que esté más o menos acertado, no sé, la exposición se llama Presente Futurible, lo hacen la gente del Pancholazo de Lanzarote, una exposición, en fin, si sirve para que la gente, como reclamo para que la gente vaya, pues me parece bien. Pero yo sí entiendo ese malestar que puede haber en parte de la sociedad lanzaroteña, no tanto porque esto, si no hubiera habido, creo yo, no sé qué piensas tú, Manolo, por lo que ellos consideran, esa persecución contra el propietario de las casas viejas de Arrecife, pues a lo mejor esto pasa desapercibido, pero consideran que, hombre, como que es como una especie de regodeo, ¿no? contra ellos, ¿no?
Yo no creo tampoco que haya habido persecución contra los propietarios, lo que hay una dejación absoluta, un desconocimiento generalizado de cómo hay que afrontar los retos de la rehabilitación del patrimonio tanto público como privado, y esto lo que demuestra que las carencias que se le echan en falta al sector privado también se encuentran en el sector público, que es capaz de dar lesiones, pero no tiene reparo en saltarse esas páginas de la cartilla cuando se leen sus obligaciones. Yo creo que esas son dos cosas que sí hay que analizar, y es verdad que choca que aquel que te está diciendo que te subes los pantalones vaya en calzoncillos por la calle. Y eso es lo que la impresión que tenemos cuando miramos a la administración. Vemos allí una construcción y decimos, ¿de quién será esto? Y da la casualidad que es del Cabildo, que es el mismo Cabildo que a lo mejor estaba presionando al propietario previa adquisición de esa propiedad, y no han sabido tampoco darle una respuesta y no aprenden esa lección. Lo que hace falta, y yo espero que sea uno de los objetivos que se pongan cuando hablan de desarrollo sostenible, que es mejorar la gobernanza de Lanzarote, una gobernanza que sea capaz de dar resultados, no solo palabrerío, no solo fotos, no solo exposiciones destacando lo que quieren hacer, pero nunca dejan absolutamente nada hecho, presumen de trabajar sobre los instrumentos, pero no rentabilizan después los resultados. Sí, mira, no, aquí en la oficina hoy de patrimonio tenemos a 3 personas y antes había 2, que a mí eso me interesa muy poco. A mí lo que me interesa es que me diga qué hemos hecho ahora con 3, que no hacíamos con 1. Porque si con 3 estamos haciendo lo mismo con 1, o sea, nada, pues todavía es peor, nos está saliendo mucho más cara la dejación, la inactividad. Había un alcalde que decía que él incrementó el Departamento de Cultura de su ayuntamiento, no voy a dar nombre para no ofender a nadie, y en este caso él decía siempre, Jorge, cuanto más gatos, más ratones. Eso quería decir que los gatos no cazaban ratones, ¿no? No, eso es lo que quería, a lo mejor. Lo que quería decir es que había muchos gatos que estaban echados a la bartona. Pero bueno, en hombre, yo no caso, por nada, con respecto a la última reflexión de Manolo, a lo mejor cuando pasa de 2 a 3 personas en ese departamento, lo más que hace es tocar más veces los cataplines. Sí, a lo también, mejor, también. en vez de descongestionar los muchos temas que hay pendientes en la isla de Lanzarote con respecto a ese tema. yo en cualquier caso, en este caso concreto con lo del Cabildo, en fin, habrá gente que no le gusta nada, de hecho los que nos llaman no le gusta nada, considera que no se debería de hacer esto. Yo creo que es una instalación efímera, es decir, que esto se va a quitar pues cuando en el tiempo que dure la... Esto es una tontería. El problema es que el patrimonio en Lanzarote, salvo en algunos sitios y sobre todo en Arrecife, se está perdiendo. Claro. Ese es el problema que hay en Lanzarote y en Arrecife. Lo de un Esto no cartel, deja- lo de hombre, un rótulo, me parece una tontería, que no tiene por qué serlo. Pero a mí eso personalmente Sí, no, yo a mí, es una cada uno anécdota tiene su- comparado con Es lo que me el refiero, solar que a tenemos mí, en ese aspecto. sinceramente no me ofende nada, pero sí entiendo que haya gente que consideren que esto es, en fin, que no corresponde a lo que se debería de hacer cuando hay una política realmente restrictiva para el resto de los ciudadanos. Bueno, por cierto, que el chef José Andrés, Pedro, Sí, que a ti te gusta mucho. Me encanta, sé me que- encanta la comida. Lo de los chefs no sé yo de tanto. Pero este es de los que pone poco, pone mucho en, No en el tengo ni plato. idea. El otro día pusieron el menú que le hizo a los principales responsables de los gobiernos, ¿no? La comida que dio Pedro Sánchez en el Museo del Prado fue precisamente preparada por él, ¿no? Ahí lo estamos viendo en Playa Blanca, precisamente, en este caso en En el Brisa En el Marina. Brisa Una brisa marina, por lo menos Hombre, sabe elegir bien buen los gusto, restaurantes. buen gusto Hay que decir tiene. que esta fotografía, porque ha habido cierta polémica, a nosotros nos lo ha facilitado el propio bar Brisa Marina, pero creo que son de Javier Suárez, que tiene una página de gastronomía y se ha sentido ofendido porque se ha sido utilizado. ¿Y quién es Desde Javier Suárez, desde si aquí se puede queremos- preguntar? Bueno, es una persona que tiene creo que es de Gran Canaria, que tiene una página de gastronomía Vale. y es amigo personal precisamente de este chef. Hombre, yo vi esas mismas fotos en la página de Brisa Marina. Sí, por eso digo o sea que, yo- si alguien le ha cogido las fotos, sin tal será el del Brisa a Marina. nosotros nos porque- lo han pasado del Brisa Marina porque porque yo las vi así- en el Brisa Marina y además como me da que es de esas cosas que está muy interesado el Brisa Marina que se reproduzcan. Claro. Que no es que te vaya a poner limitaciones. todo lo contrario, Por pero eso. es todo lo contrario, pero por eso. Pero bueno, él como se ha sentido ofendido porque también, en este caso, el Lancelot digital, y me gusta ser siempre muy honesto en este tipo de cosas,
pues cogió parte de la información de Canarias Ahora, pues creo que era información que había facilitado precisamente este señor, Javier Suárez, a ese medio de comunicación. Pero no citó usted a Canarias Ahora. Ahora sí. ¿Cómo que ahora? Ahora, Que al principio pero, se pero despistó. inicialmente... No, pues entonces eso es una falta de... Claro, por eso estoy pidiendo... ¿Pero qué estamos hablando? ¿De quién lo disculpa. publicó, quién no? ¿O que vino este hombre aquí a Lanzarote? No, pero se aprovecha pero para pedir quiero disculpas pedir cuando disculpas. uno mete la pata. A mí me gusta ser siempre, en este caso, como responsable del medio, y aunque yo no directamente no haya tenido la culpa, da lo mismo, yo soy el responsable último y por lo tanto me gusta pedir disculpas sobre todo a esa persona que se ha sentido ofendida por la utilización de tanto de la foto como de parte de la información, porque otra parte de la información es nuestra, propia, pero como Yo había... que creo que en el mundo de la información hay mucho egocentrismo en todos los aspectos. Sí, pero Es bueno, una opinión mía, ¿eh? no, Es una opinión muy personal. evidentemente lo hay, porque todas aquellas personas que nos atrevemos a exponernos públicamente a dar nuestra opinión o a hacer cosas para los demás, pues algún ego tienes que tener, porque si no lo tuviera, Claro. te quedaría en tu casa. Siempre habrá que gestionarlo de Hombre, una o de algunos otra más que manera. otros. Yo es Eso- verdad, eso está que claro ya, también. ya, Manolo, con el tiempo, porque antes uno cabreaba mucho A estas ver. cosas, pero con el tiempo ya, no, que cada vez... porque Pensé que iba a decir que evidentemente- tú no tenías ninguno. No, que te digo que todo el mundo nos equivocamos y el que no se equivoque, ya lo decía, creo que la Biblia que usted lee tanto, don Pedro, que tire la primera piedra, pero nosotros lo que vamos es a publicidad, que a veces es casi más importante que la información. En este caso, vamos 2 minutos. Bueno, vamos a hablar un poco hoy también de arquitectura, en este caso con una arquitecta, con Blanca Fajardo. Buenas tardes, Blanca, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien. Bueno, Blanca, te hemos llamado porque hay muchos temas de actualidad en relación a la arquitectura en la isla de Lanzarote, en relación sobre todo con el tema de la conservación. Hay una polémica, área polémica entre unos y otros, entre los considera que el Cabildo y su oficina de patrimonio, pues hay un exceso de celo que está casi convirtiendo a muchos propietarios o lo han secuestrado porque prácticamente no pueden hacer nada en esas casas. Yo me imagino que la visión que puedes tener tú, que estás participando, de hecho conozco, participando en varios proyectos y en algunos de ellos en Arrecife, en concreto en el Mercadillo, vamos, Sí. que está intentando restaurarlo. Cuando se habla de que hay un exceso de celo o se han pasado de velocidad, en este caso el Cabildo y Patrimonio, ¿cree que es verdad o ciertamente estamos exagerando? Yo creo que no hay un exceso de celo. Lo que sí hay, eso se lo he trasladado varias veces a la Unidad de Patrimonio en conversación con ellos, yo creo que hay posiciones sobre lo que hay que hacer en ese caso, en esa edificación, que están totalmente consensuadas, en que están de acuerdo, lo que no hay una forma de resolverlo igual. Y eso está generando que los propietarios no puedan materializar sus proyectos y haya que esperar 2 años con la incoación del BIC para poder materializarlo. Yo creo que en el fondo el resultado va a ser el mismo después de haber llegado a un acuerdo. La pena es que los trámites administrativos en los que nos hemos visto involucrados más bien, Sí. con la declaración del BIC nos va a llevar a unos tiempos muchísimo más largos, que ya llevamos 3 años esperando por la licencia, Por eso, pero va a ser muy largo. Porque tú la última vez que estuviste... Pero no exceso de celo, ¿eh? Yo creo que Vale. lo que no hay es conversación, no Pero hay... coincidía en la última entrevista que te hicimos, coincidía Sí. mucha gente con lo que tú dijiste aquí, de que, en fin, y algunos se ofendió cuando decía que a los propietarios de esos edificios antiguos y tal, a recuperar, había que ponerle alfombras rojas, como para que facilitarle todo el procedimiento para poder restaurar. Algunos lo entendieron mal, como que había que tratarlo como privilegiado. Ah, no sabía que se había entendido No, mal. algunos, otros lo entendieron perfectamente y Vale. entendieron que efectivamente había que darle incluso una medalla. Bueno, yo lo que quise decir desde luego es que rehabilitar es muy complejo. Si ya una licencia en Lanzarote, en otros sitios, pero en el caso de Lanzarote es un proceso larguísimo, que es una de las cosas que deberíamos resolver. Una licencia cuando es un elemento a proteger y en un bien patrimonial es muchísimo más complejo, con más administraciones involucradas, y que sí creo que hay que ayudar, acompañar y ponerle, como dicen, un caminito de baldosas amarillas, llevarlos de la mano para que se termine bien y no se muera en el intento. No quiero decir otra cosa, quiero decir eso nada Yo más. creo que se les tenga en cuenta el esfuerzo. Se entendió claro, pero hay algunos que siempre les gusta Bueno, no rebuscar. pretendía, pretendía Claro, que se... como
cuando realmente, ciertamente todo el mundo creemos que hoy en día aquellas familias que tengan un patrimonio, una casa antigua, pues realmente se convierte en una carga para muchos de ellos, porque son de herencia, son ya de 10 personas, 15 personas, cuando se muere uno encima se heredan a más, se complica tanto que hay que encima pagar el IBI, pagar en fin una serie de cosas y la casa perdiendo valor. Manolo. Yo creo que no sería tampoco una locura si la administración premiara a aquel que le ayuda a conseguir un objetivo, porque no hay que olvidar que es la propia administración la que dice que se protege y que no se protege a través de su normativa, con lo que aquella persona que opta por recuperar, de acuerdo con las líneas que ha marcado la administración, ese bien, debe ser considerado como un amigo, no como un enemigo, que esa es la sensación que tiene, que vas a la oficina de patrimonio y en lugar de encontrar allí gente que venga a ayudarte, son gente que te empieza a poner reparos. No es ese el cambio de mentalidad que hay que tener, porque yo hasta ahora, y si observamos el patrimonio protegido en Lanzarote, es el menos protegido que está. Hay una de las cosas que has dicho que tienes toda la razón. La realidad es que a la persona que hace el esfuerzo de proteger el patrimonio de acuerdo a unas normas que ha establecido, quien le corresponde establecerlas, no es que es la administración, es quien tiene que establecer qué es lo que se protege y qué no. Pero a esas personas hay que acompañarlas y hay que ayudarlas, porque no solo están haciendo un proyecto que es muchísimo más costoso, sino que encima están perdiendo edificabilidad. Solo hay que ver que una edificación de una planta o de 2 plantas protegida y al lado puedes tener un edificio de 5 o 6 plantas, por ejemplo, en la calle Real. En el caso de Teguise, por ejemplo, nos encontramos que ya tengas la vivienda protegida o no, al estar en un centro histórico, todo el mundo se ve afectado por eso. Y también hay que acompañar, en el caso de Teguise, además núcleo despoblado, con personas mayores, pues hay que ayudar con más razón. Y de hecho han tomado una decisión muy buena con respecto al IBI, que yo creo que es muy interesante. A mí creo que le han quitado bonificar a edificaciones de más de 50 años. Me parece que es muy interesante y más lo deberían hacer todavía con las edificaciones protegidas. Lo deberían hacer todos los municipios, no solo con las protecciones integrales, sino con todas las protecciones. Porque en Lanzarote muchas veces nos encontramos con una protección ambiental o parcial, que son los 3 grados. Al final, a la hora de la verdad, te encuentras casi con el mismo trato desde el punto de vista de lo que puedes hacer y lo que no. Pero con lo que estás diciendo, no solo hay que ayudar, hay que fomentar y hay que entender a la gente. Siempre el administrado debe ser entendido como un amigo. Lo que no puede ser que llegues a la administración, sea patrimonio o sea cualquiera, y estén diciendo a ver qué vas a hacer, que seguro que es malo. Oye, no, eso no es así. A mí me gustaría preguntarte por los tiempos en la administración, y lo digo por el ejemplo que se está produciendo con San Bartolomé y la molestia que ha producido en el grupo de gobierno, en parte el grupo de gobierno de Arrecife. San Bartolomé parece que está funcionando mejor o ha ido más ágil su ordenación. Acaban de aprobar inicialmente el plan general supletorio para su municipio. En Arrecife, que empezaron por lo visto incluso antes, no ha sido así. Dicen que hay directrices políticas, acusan ellos. Ahí no te voy a preguntar ni a meterte en medio. ¿Qué significaría para Arrecife si llegan a la conclusión de que tienen que volver a recuperar el plan general? Supongo que un retardo, evidentemente. ¿Y cómo ves también el de San Bartolomé? ¿Qué aporta esa nueva planificación en San Bartolomé desde el punto de vista tuyo como profesional? Bueno, el caso de San Bartolomé, era necesario un plan general en San Bartolomé. Tenemos que ser conscientes de que San Bartolomé no tenía plan general, tenía unas normas subsidiarias, que yo no sé cuántos municipios quedan en Canarias con normas subsidiarias, pero que no tengan plan general es que ni siquiera, o sea, es que estamos hablando de la ley del territorio de Canarias, que es del texto refundido del año 2000, que ni siquiera esa, o sea, que es un documento, unas normas subsidiarias, o sea, no tiene plan general. Arrecife tiene plan general, no sé si del 60 y tantos, desde luego tiene uno del 89, Arrecife tiene plan general hace muchísimos años, ¿sabes? O sea, estamos hablando de que parten de una situación muy diferente. Que San Bartolomé necesitaba un plan general, por supuesto que lo necesita. Que Arrecife necesita actualizar, es distinto. Uno necesita tenerlo, el otro necesita actualizarlo, aunque las normas subsidiarias ya es una normativa que te rige, ¿no? Que Arrecife necesita actualizar su plan general es algo que llevamos hablando, no sé, en los últimos 16 años seguro, de lo mismo. Entonces, que Arrecife lo necesita es innegable. Que el modelo de ciudad del anterior, que hace 30 años, es que a nadie le cabe en la cabeza que sigamos viviendo con el mismo modelo de ciudad hace 30 años. Igual fue muy acertado hace 30 años, pero probablemente ya no nos valga ahora. Y si nos vale, pues deberíamos preguntarnos en qué evolucionamos. ¿Cómo se puede entender que en un plan como el de Arrecife, que parece que está casi hecho,
no salga. A ver, el documento de Arrecife tiene aprobación inicial, que se sometió a exposición pública y después estamos en la siguiente fase, que era la de contestación a alegaciones, pero probablemente las alegaciones fueron tantas, ¿no?, que ya tiene que volver a salir. Tiene sin el probablemente. Yo no voy a poner el probablemente. Sabemos que salía de nuevo a aprobación inicial. Es decir, que tiene que salir de nuevo a aprobación inicial. Sí, porque el alcance de las decisiones de modificación del modelo es tal que tiene que volver a salir a aprobación inicial. O sea, si no, ya iría directo. Si las alegaciones presentadas eran recogidas muy pocas, aunque haya pasado 10 años y le vale el contenido ambiental, pues podría ir directamente a la definitiva, pero no es el caso. O sea, tiene que ir a la inicial de nuevo. Pero tiene la inicial hecha. O sea, Arrecife me consta que tiene un documento inicial válido y que habrá que cambiarlo, que consideren cambiar. Y ya se conoce tanto el documento que ya todos estamos diciendo, oye, no debería ser que el sector de tal sitio tenga esto más, porque lo conocemos muy bien. San Bartolomé no lo conocemos tanto. Yo estoy mirando ahora San Bartolomé y sé que San Bartolomé lo que está haciendo es un análisis de su modelo partiendo de una cosa muy atrás, muy distinta a la realidad social, y por tanto va a ser un cambio importante, un cambio importantísimo del modelo. Pero yo creo que es necesario. San Bartolomé, mira cómo ha cambiado con toda la zona industrial, la relación con Playa Honda, es necesario cambiar. Pero la pregunta ¿Y recuperarlo te parecería bien o sería recuperar como han amenazado algunos? ¿Recuperar qué? Recuperar la encomienda al gobierno de Canarias y hacerlo por su cuenta. ¿Dices Arrecife? Sí, Arrecife. Largo me lo fui. Recuperar te refiere que es que lo que han dicho, que le yo quiten la estoy preguntando competencia porque lo han otra dicho vez ellos. a Gesplan. Bueno, lo ha pedido Coalición Canaria, directamente. Bueno, yo creo que no sé si están diciendo quitarle la competencia a Gesplan. La competencia no, la encomienda. Yo lo que creo que están diciendo es que no sea un supletorio, sino que sea el propio ayuntamiento el que realice, porque además es una competencia municipal por la Constitución, que realice su ordenación. A mí me parece bien, me parece estupendo que los ayuntamientos realicen su planeamiento, que es lo que dice nuestro modelo territorial, me parece estupendo, pero sí, que a todos nos parece bien que lo hagan, lo que nos está pareciendo muy mal es que no lo terminen. Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que hacerlo. O sea, y sé que hay gente con ganas de hacerlo, y me consta, y yo intento mantenerme en eso bastante en mis opiniones técnicas, me consta que es un hecho que han ido ahora varios planes parciales que estaban ahí, algunos de más años y otros de menos parados y otros de menos, mucho menos, pero bueno, que se están intentando, de modificaciones de planeamiento y tal. Igual deberían aprovechar esa energía. Oye, después una consulta, déjame una consulta porque es que todo el mundo habla de esa zona, pero muchos no lo entienden o no lo entendemos. ¿Cómo se está desarrollando Tenorio? ¿Con qué figura es la que estaban edificando allí? Prefiere el barrio de Tenorio. No, al planeta de Tenorio. ¿A qué me voy a estar refiriendo? ¿Al farmacéutico? No, al barrio de Tenorio. A ver, Tenorio es un sector de suelo urbanizable, sectorizado, no ordenado. Por tanto, el desarrollo correcto es, como en cualquier sector, es a través de un plan parcial. Una vez el plan parcial es aprobado, bueno, ahora es todo un poco más complejo, ahora es borrador, contenido de documento ambiental estratégico, pero bueno, por simplificarlo, plan parcial, una vez aprobado el plan parcial, un reparcelatorio de todos los que están allí dentro, lo que ceden, lo que aportan, lo que dan, lo que se quita, todo lo que se le tiene que dar, el 10% al ayuntamiento, más las sesiones, más los sistemas generales adscritos, y después urbanizar, y después edificar. Puedes urbanizar y edificar a la vez siempre que pongas un aval. ¿no? Ahora se está fabricando, de hecho, ¿no? Sí, lo que se está haciendo, sí. Mucho mejor, por cierto, de lo que es antiguo, porque por lo menos son naves por lo menos mucho más modernas. Son naves desmontables, dice. Esa es la argumentación técnica. No, la ley del suelo de Canarias, no ya la del territorio, la del suelo, la última, permite edificaciones temporales en suelo urbanizable, incluso aunque no sean el mismo uso que el suelo, pero las permite siempre que sean temporales. Desmontables. Tienen que ser temporales. O sea, que lo que están haciendo con los materiales, es decir, con aval. Lo están montando, pero vamos, eso van a ser fijas y se van a quedar para toda la vida. Lo que pasa es que lo están haciendo con ese material. No, pero hay diferencias importantes, porque no adquieres un derecho para la obra del reparcelatorio. No, y que se puede, si en el supuesto caso que se puede desmontar, vamos. Yo de todas formas tengo la percepción que la administración sigue prefiriendo la discrecionalidad a la organización del territorio. Y lo digo porque es verdad que los planes generales no salen, pero tampoco ha salido el plan insular. Después te hablan de hacer una vía circunvalación de Playa Honda y demás, que no aparece en ningún documento. Si aparecía en el plan insular, que ha caído
no por su propio peso, sino porque el Cabildo ha querido que caiga, y va a ser una decisión del gobierno regional, del gobierno canario expresamente. O sea, estamos sometidos a decisiones discrecionales del político del momento, al no haber una ordenación del territorio como se prevé que haya. A ver, el que le corresponde tener una decisión, tomar una decisión es el político del momento, que han puesto los ciudadanos del momento. Es el que tiene que tomar la decisión, pero tiene que tomarla. Está claro, el planeamiento lo que no puede ser es eterno, puede ser un enfermo continuamente abierto sobre la mesa. O sea, hay un momento en que tiene que poder andar. Y eso es lo que está pasando en Lanzarote y en otros sitios. Es que es un eterno enfermo. Nunca se termina, nunca se aplica, nunca... es cierto, y hablando de arriba abajo, que el plan insular hay que revisarlo. Evidente, que la ley del suelo modifica el alcance al que tiene que llegar un plan insular, y nuestro plan insular es de otro momento, y nuestra forma de vivir la isla es otro, y nos trajo cosas buenísimas y fue pionero, pero tenemos que evolucionar y con ese espíritu ser capaces de avanzar, pero avanzar, porque la sociedad avanza, y no puede ser que el plan insular se quede obsoleto y la sociedad avance, y hablamos ya no de 10 años, es que hace 20 años que debió adaptarse la ley del suelo, 20 años. O sea que así, y todos los municipios, no todos, pero bueno, para terminar con Arrecife, me gustaría comentarte que... ¿Cómo no? Bueno, primero que hay que también decir que tú participaste en ese plan famoso de General, muy ambicioso para muchos, interesante para otros, y otros que consideraban que había que cargárselo. De hecho, ganaron los que habían que cargárselo porque se lo cargaron. De hecho, y fue un trabajo ingente el que ustedes realizaron, el equipo al que tú pertenecías. Y yo creo que era un buen plan por lo que explicaron, porque por lo menos era un plan que conocíamos, explicaron por activa, por pasiva, en fin, lo que parecía, ¿no? Habían otros que entendían que no, y de hecho se le quiso poner el San Benito de plan Isabel Denis, pero era un plan ya que venía de atrás, que finalmente coincidió en la época de Isabel Denis, pero también estaba el Partido Socialista gobernando con Isabel en aquel entonces. ¿Se perdió seguro que una oportunidad en aquel momento? A ver, yo no quiero realizar, o sea, no quiero ni sé ni puedo, primero porque no tenía en ese momento, yo estaba recién acababa de terminar la carrera, no tenía la información suficiente para saber, estaba en Tenerife, lo hacíamos desde allí y trabajaba en el plan para saber realmente qué hay detrás de un planeamiento tan complejo. Yo tenía un máster en urbanismo y entonces una visión de esto y esto. Pero yo sí creo que es interesante analizar el plan general que ahora tenemos sobre la mesa en algunas zonas y qué hemos perdido en relación a otras. No dudo que haya algunas cosas que está planteando este plan que puede ser que sean más interesantes que las que se plantearon. Ese plan era muy ambicioso desde el punto de vista de gestión urbanística, igual se quedaba un poco grande desde el punto de vista de la capacidad de gestión para un municipio como Arrecife o para la práctica de la gestión urbanística que se tiene en Lanzarote. Es posible, eso no lo discuto, o sea, no me parece tan alejado de la realidad. Hay que plantearse planes como el de Teguise, por ejemplo, que tienen, no sé, 20 y tantas unidades de actuación, si se van a poder realmente desarrollar, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poquito realistas e ir avanzando con las armas que tenemos y no utilizar otras. Pero hay zonas de Arrecife que yo creo, mi opinión personal, es que no las podemos hipotecar. Y esas zonas de Arrecife muy delicadas, que son nuestra joya, tenemos que ver qué tuvimos y qué tenemos. Y eso se merece un análisis delicado. ¿Y para ti cuáles son las joyas? La costa. La costa. Precisamente, Blanca, estuvimos el viernes pasado, yo creo que fue una charla interesante, con el arquitecto urbanista, también sociólogo, Alfonso Vegara, en relación a Arrecife, porque sabes que participa en un proyecto que ha sido, en fin, cargado por el Círculo de Empresarios de Lanzarote, para buscar renovar y mejorar la capital. Hay dos cortes que quiero ponerte a ver qué te parecen y si coincide en ese planteamiento. Mi opinión es que los instrumentos de planeamiento, es decir, los planes generales, los planes parciales, deben existir pues, para regular el uso del suelo, pero no son los instrumentos dinamizadores de la transformación de las ciudades, porque son muy rígidos, además a veces duran muchos años, si uno intenta adaptar un plan general pues es un proceso burocrático bastante complejo. Sin embargo, tener un proyecto de ciudad, es decir, una visión compartida entre la ciudadanía, el sector público y el sector privado de cómo queremos que sea esa ciudad en el futuro.
pongamos por caso Arrecife. Pues yo creo que eso es absolutamente fundamental para poner en marcha los mecanismos de transformación. Y la idea es hacer un magnífico proyecto ciudad para Arrecife. Es decir, hay posibilidades todavía dentro del municipio, incluso en zonas que ya tienen infraestructura, pues para poder aportar una oferta de vivienda a un precio razonable y adecuado. Y también que hay zonas que puedan tener quizá una vocación más turística dentro del propio municipio e integrar lo turístico y lo no turístico. Por ejemplo, también la integración entre la zona portuaria y la ciudad, zonas industriales que podrían a lo mejor reubicarse en áreas donde tengan muy buena accesibilidad y recuperar esa parte del frente marítimo pues para una vida mucho más lúdica, atractiva y hacer una ciudad que sea un referente, yo creo que es importante. Al final, yo creo que si tenemos éxito entre todos en definir un proyecto atractivo, que sea un proyecto de consenso, donde la escena urbana, las calles, las plazas, el borde marítimo, la arquitectura sea atractiva, sin lugar a dudas, eso va a ser un elemento muy importante para que la presión de los turistas que vengan a la isla se diluya en las áreas más frágiles del territorio y se pueda concentrar en las zonas donde ya tenemos nuestras ciudades, ya tenemos nuestras zonas turísticas más consolidadas. Comparte parte o todo de ese pensamiento. Hay para mí dos ideas para mí importantes. Una que habla de que los planeamientos son importantes, pero los planes generales en este caso, pero que a veces lo que hay que tener es un concepto de ciudad, de lo que se quiera hacer, en fin. Yo no lo entiendo muy bien porque creo que una cosa y otra pueden ir unidos. Me gusta escucharlo, comparto lo que dice y me gusta escucharlo porque es escuchar sobre el territorio a un arquitecto, es decir, hablar de urbanismo de modelo, de lo que se quiere, de soñar, de hablar de arquitectura adaptada, de arquitecturas adecuadas al litoral, de usos, me gusta. Pero un plan general ya hace eso. Lean, es que creo que merece la lectura, y además es que Fernando Senante escribía muy bien, leer el prólogo y la introducción del Plan General del año 2004, pero no solo eso, el de Fernando Higuera, de Yaiza, de Ayacuando, es que los planes nacen de una idea, y después eso se materializa en el avance. De hecho, una de las cosas que dice en la ley es que tiene que haber un documento que muestre ese modelo de una forma muy gráfica para que la gente lo entienda. O sea, la idea es la base y ahí es donde tienen que participar los representantes públicos, en tener esa idea, por supuesto asesorado por técnicos, por sociólogos y por los arquitectos. Ahí esa idea. Y después hay que materializar porque un plan es un documento muy burocrático, no porque se quiera ser burocrático, es porque detrás de cada una de las decisiones, cada una de las líneas hay un montón de derechos y de deberes. Y es muy complicado y el urbanismo es muy complejo y tiene una carga detrás legal. Pues ya ven, pero sobre todo... Pero la idea de sueño, esa idea del sueño, o sea, que hay un arquitecto hace muchos años ya que fue arquitecto y alcalde de la ciudad de Curitiba, en Brasil, yo lo nombro mucho, él tiene un libro que se llama Acupuntura Urbana, y él habla de la ciudad y dice, las ciudades no son el problema, son la solución. Y eso es verdad, o sea, Arrecife sería una solución, una de las soluciones para Lanzarote, si Lanzarote tiene un problema y tiene un problema de carga. Arrecife tiene que ser una ciudad que permita tener una sociedad hecha, que permita que tengamos un discurso y que nos encontremos en la calle y debatir ciudadanos, personas que debatan y pueden no estar de acuerdo, pero eso no nos ponga en posiciones polarizadas. Eso a mí me parece que eso es algo necesario en Arrecife y eso lo puede tener. Hombre, eso es algo, pero nos quedan dos preguntas. Algo necesario y para mí imprescindible que Arrecife no sea exclusivamente Arrecife, sino una solución de la isla de Lanzarote, porque precisamente los lugares más endebles de Lanzarote están fuera de Arrecife, mientras que Arrecife ya es una zona demasiado entropizada como para poder tener actuaciones que no admitiríamos en cualquier otro aceptaría lado. Cualquier intervención. Y precisamente la pregunta que yo le hacía al arquitecto era esa, que yo creo que tiene que haber una concepción democrática representada por lo público al definir los espacios. Después tiene que venir quien te cree bellezas en esos espacios. ¿Dónde va la zona industrial? Vale, la zona industrial va a ir ahí por miles de razones, pero después van a venir quienes saben hacer naves que vayan en la línea que nosotros queremos, o vayan a hacer casitas de las que nosotros necesitamos para vivir, o vayan a aprovechar la zona costera de la manera que puede tener el atractivo que nosotros queremos. Eso es lo que yo veo y por eso, en cierta medida, yo soy crítico a que
este planteamiento no venga de la propia administración, sino que salga previamente a la concesión del espacio por parte de los empresarios, de un sector empresarial. Hombre, yo defiendo lo público, es mi forma de pensar. A mí me parece muy bien que el empresariado, se involucre de esa manera activa y generosa y ponga a una persona como Alfonso Vergara y diga, oye, Vergara, y haga ese análisis soñador, pero es un análisis que ya hacen los planes, que hay que leerse los planes. Y ya lo hace. Entonces, esa unión hace la fuerza. Pues estupendo. Es que todo lo que venga bien, viene bien, pero quien tiene que decidir sobre Arrecife no es el empresariado únicamente, no es el Cabildo únicamente y no es el Gobierno de Canarias únicamente, ni siquiera es el Ayuntamiento únicamente, que desde luego es el que más tiene que decidir sobre Arrecife. Entonces, todos deberían decidir sobre Arrecife, pero sobre todo el Ayuntamiento. Yo lo que veo es que no decide nadie y estamos sin nada. Pedro, venga, la última pregunta. Que en muchas ocasiones se pone como ejemplo y se relaciona incluso a Arrecife con una posible transformación como la que sufrió Bilbao. Me parece entender que parte de ese discurso puede parecerse al de este arquitecto, él lo nombró. O también en la parte que defiendes tú, porque podría ser la unión de los dos conceptos la que produjo el cambio, esa transformación de Bilbao. ¿Puede ser por ahí la solución? Bueno, Arrecife tiene varias cuestiones que resolver. Pero, a ver, no solo Arrecife, en Lanzarote con problemas hay varios municipios, ¿no? Pero es verdad que es la capital. Arrecife tiene muchas cosas que resolver y desde luego necesita un plan general que sea muestra de un sueño, de una idea. Un sueño igual resulta excesivamente pretencioso, pero bueno, de una idea de ciudad. Y esa idea de ciudad debe ser, como dice Alfonso Vergara, muchas cosas, debe ser esa unión de lo que dice, lo que la ciudadanía quiere, su modelo, lo que quieren los políticos que la representan, lo que sus técnicos le recomiendan y por supuesto también lo que el empresariado. Un modelo de ciudad que entienda que la zona costera es su gran potencial, que entienda que el industrial transformándose, que hable de como ya hablaba el plan insular de Puerto del Carmen unido con Costa Teguise y Arrecife como núcleo. Hay muchas cosas que están ahí y que ya lo decían cuando hablaban también de esa conurbación de todos los hacia el interior, con una franja verde que coja a todos los barrios. Esas ideas deben estar en la esencia y después cómo se materializan. Y esa esencia puede ser el debate de todos. Ahora, lo que es necesario es que haya voluntad de todos porque ya llevamos mucho tiempo hablando. O sea, hablar de modelo de Bilbao se lleva tiempo hablando de grandes urbanistas o de smart cities o de evolución o de ciudades como el Paso. Por eso ya llevamos mucho tiempo también, no es nada nuevo. Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer ya es tomar decisiones, y tomar decisiones no por tomarlas. Las que no están bien no las tomemos. Ya tengo que terminar porque nos están echando, pero me gustaría, que se me había olvidado una cosa que te quería preguntar. Hay una polémica también abierta en Lanzarote, aquí se ha tratado en varias ocasiones, es la instalación de las energías alternativas. En este caso, en Arrecife, se han quitado o no se ha permitido, no se le ha dado el visto bueno a instalaciones que están en las afueras de la ciudad. En este caso, muchas de ellas fotovoltaicas en pleno erial. ¿Cómo ves tú este tema? Porque consideran que hay que hacer un plan donde figure cuáles son las zonas adecuadas y cuáles no. Y en el caso de Arrecife, según me decía aquí Ariabona González, en este caso que era la consejera de Energía del Cabildo de Lanzarote, decía que de momento lo que se va a intentar aprovechar es el tema de los techos de las naves y de edificios. Bueno, ¿Ese es el modelo? Yo considero que tenemos que hacer un cambio de modelo energético, eso lo sabe Ariabona y están en ello trabajando, que necesitamos un plan que diga en qué suelos se ubica y en qué suelos no se ubica, es innegable, que ese plan necesitamos con urgencia, lo necesitamos ya hace muchos años, también es innegable, que a mí personalmente no me molesta, es más, me gusta, porque me parece que muestra un cambio social, que ciertas zonas adecuadas, revisadas, con unos criterios estéticos de adaptación, a mí que haya placas solares, oye, yo lo veo en el territorio, no te digo esas cosas tipo Almería, pero yo en sitios determinados yo lo veo y digo, qué bien, eso es un pueblo que se preocupa para mí. Y después las placas solares en las viviendas, lógicamente tienen que estar, también le pondría criterio. A mí el que va a una gran superficie y se compra la placa y está así la placa inclinada, pues me parece que hace un daño en el paisaje tremendo. También creo que hay que ponerle una serie de criterios de menor inclinación, que son placas normalmente más costosas, también pondría unos criterios. No creo que sea suficiente desde el punto de vista del cambio energético que necesitamos las placas de las cubiertas, pero eso lo tendrán ellos mucho más analizado que yo. Yo personalmente creo que hay suelos que lo pueden
soportar y que lo deben soportar y que son adecuados para esos cambios de modelo. Y que y me consta que están en ello, pero necesitamos las cosas pues seguramente con más celeridad. Seguramente porque estamos ahora mismo en la cola de España, Canarias está en la cola de España cuando tenemos más sol que nadie y más viento que nadie, posiblemente. Viento seguro, lo de eso no lo sé, pero bueno, de viento. sol, hoy no sé, pero en general a lo largo de todo el año sí hay. Blanca Fajardo, arquitecta, muy buenas tardes, muchas gracias. A ustedes, y seguiremos hablando del gobierno y de Arrecife. Don Pedro, muchas gracias. Gracias a ti. Por cierto, que Benjamín le invitó una cerveza en el almacén. No sé pues si me la debe, me la debe. Porque creo que no se la bebió. Y don Manuel, nos vemos el próximo viernes. Nosotros regresamos el próximo martes, mañana.